de los Derechos Humanos. Bueno, a nivel internacional se crean las Naciones Unidas en el año 1945 y las Naciones Unidas tienen un principio, ¿no? La paz, el entendimiento, la justicia internacional y también la cooperación entre los países para conseguir esos derechos fundamentales, ¿no? Como la paz, el entendimiento, la amistad, etc. Bien, junto con la Carta de las Naciones Unidas se crea también la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el brazo jurídico, o sea, es el órgano judicial de las Naciones Unidas, de la ONU. Esta Corte Internacional va a tener dos funciones. ¿Cuáles son? La función contenciosa, que va a resolver controversias jurídicas legales entre países, entre estados, y solamente entre estados. Y la función consultiva es que la Corte emite una opinión sobre el derecho internacional cuando los organismos internacionales debidamente acreditados se los pregunta, se los consulta. Bien, la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas, está integrado por 15 jueces elegidos por un periodo de 9 años y su elección depende de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en votos independientes. La Asamblea General es la reunión de todos los mandatarios, representantes de los países, ¿no? Que conforman las Naciones Unidas. O sea, son los 193 presidentes, ¿no? De los países soberanos que se reúnen en una Asamblea General. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas serían dos, el Consejo Permanente y el Consejo Temporal. El Consejo Permanente está integrado por 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Y ellos también tienen derecho a elegir a los jueces de esta Corte Internacional de Justicia. Como se dice de nuevo, la Corte Internacional de Justicia busca resolver controversias jurídicas entre estados, entre naciones, entre países. No resuelve país con población, país con persona. No, solamente entre estados. Bien, cuando la Corte se pronuncia y resuelve, emite una sentencia, un fallo. Y este fallo y esta sentencia es vinculante e inapelable. Vinculante significa que sea obligatorio, inapelable significa que esta Corte o sus fallos de la Corte no se reclaman. Bien, el caso más emblemático de de una, de una resolución de controversias jurídicas es el diferendo marítimo que tuvimos con Chile. Para los chilenos, Perú y Chile habían firmado un tratado pesquero y ellos querían hacerlo valer como si fuera un tratado limítrofe. Entre Perú y Chile hay un tratado fronterizo, pero que solamente pone a nivel cielo o suelo continental. No, no se pronunciaron sobre la proyección al mar. Entonces, la tesis chilena, decía que la proyección del mar de Chile es una línea horizontal y la versión peruana es una línea oblicua que entonces forma, ¿qué cosa? Un triángulo en disputa. Entonces Perú demanda ante Chile, ante la Corte Internacional de Justicia, y la Corte se pronuncia años después diciendo que ni para ti ni para mí, ¿no? Una solución salomónica, ni favoreciendo a Perú ni a Chile, decide darle las 80 primeras millas a Chile y luego bajarlo hacia Perú. Bien, entonces ya tenemos una corte, la Corte Internacional de Justicia, que es el brazo jurídico de las Naciones Unidas. ¿Está bien? Eso es. Siguiente, siguiente. El año 1948, en París, Francia, la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito histórico porque por primera vez, se logra un consenso a nivel mundial de los estados soberanos de la protección a esa dignidad, de la protección a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos permite
reconocer y valorar esa condición inherente al ser humano que es dignidad y exige su protección a esos derechos fundamentales. Bien, si bien es cierto, no es el primer documento internacional de protección de derechos humanos, porque anteriormente ya teníamos la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, este marca un hito histórico por dos motivos. Porque por primera vez en el mundo hay un consenso entre muchos países para su protección de los derechos humanos. Y el segundo, que este es un marco referencial. Dicta una propuesta, un marco de referencia para que en las siguientes décadas se apruebe tratados, se apruebe pactos, se apruebe convenciones que son de carácter obligatorio en la protección de los derechos humanos. Esto es un acto propositivo, voluntario, facultativo. Esta declaración no es imperativo, no es obligatorio, pero sí tiene una importancia mundial porque gracias a esta declaración se han creado instituciones, se han creado pactos, tratados, convenios para proteger esa condición de dignidad del ser humano. Y somos dignos porque todos somos, nacemos libres iguales en dignidad, dice el artículo 1. Somos dignos porque tenemos derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión, expresión, de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de transitar. Somos dignos porque tenemos derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, al derecho a proteger nuestra intimidad, al asilo y a la nacionalidad. Somos dignos porque tenemos derecho a la educación, al trabajo, al descanso, a un nivel de vida adecuado. Y estos derechos de primera y segunda generación, que están reconocidos en la declaración, también nos trae derechos de tercera generación, como por ejemplo los pueblos deben comportarse de manera solidaria para alcanzar estos sueños. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si bien es cierto, la declaración no es imperativo obligatorio, lo que ha hecho las Naciones Unidas es proponerle a los estados soberanos un conjunto de derechos para su protección. Y el Perú no fue ajeno. El año 1959, por una resolución legislativa del Congreso, ¿no? El Perú forma parte o se adhiere a la declaración y se compromete a que estos 30 artículos ya formen parte de la Carta Magna. Y es así, jóvenes. El artículo 2 de la Constitución es casi idéntico a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, si están escritos en la Constitución, ahora sí son vinculantes, ahora son imperativos, ahora sí son obligatorios y es el Estado, es el garante de protección de sus derechos humanos. ¿Ves cuán importante es la declaración? No, porque da un marco de referencia a la protección de esa dignidad. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Por favor, ¿alguna pregunta? Preguntas, preguntas. ¿Todo claro? Ya. Bien. Entonces, 18 años después, 18, 19 años después, en Nueva York, en plena Guerra Fría del año 1966, promovido también por Naciones Unidas, ¿no? Promovida por Naciones Unidas, ya, nace una carta. ¿Qué carta? La Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esta Carta Internacional de los Derechos Humanos sienta las bases legales, sienta las bases jurídicas de protección universal a los derechos humanos en todo el mundo. Vamos a redundar, ¿no? Esa protección en todo el mundo de los derechos humanos tiene un sustento jurídico legal en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
¿Y qué nos dice esa carta internacional? Nos dice lo siguiente, que su principio es reconocer la dignidad del ser humano. Y esa dignidad es algo inherente, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a su integridad. Esta carta, esta carta tiene tres componentes. Está formada por tres documentos. ¿Cuáles son? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre del año 1948 por las Naciones Unidas, más el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, propuesta por Estados Unidos, donde se promueve la vida, la libertad, la ciudadanía y la libertad de partidos políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, proclamada por la ex-URSS, que promueve el derecho a la libertad de trabajar, a las 8 horas, al salario justo, a los niveles de vida digna, a la justicia social, o ser los derechos de una generación. Bien, ahora, ¿cuál es la característica? La Declaración Universal de Derechos Humanos es un acto propositivo, es un marco referencial, es voluntario, y tan voluntario es que el Perú decidió el año 59 adherirse a la declaración y hacer suyos sus artículos en la Constitución. En cambio, los pactos, los tratados o las convenciones que estás viendo acá, es vinculante. ¿Qué significa ser vinculante? Que si el Perú la ratifica, entonces está obligado a acatar lo que dice el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y está obligado a acatar lo que dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PAC, entre la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos? Es que la declaración es un acto propositivo, es un marco referencial. En cambio, la Carta ya le da un sustento jurídico de protección, un sustento legal de protección de los derechos humanos. Bien, continuamos, joven, continuamos. Siguiente, siguiente. Los Países Bajos, ustedes lo conocen como Holanda. Ciudad capital, Ámsterdam. Segunda ciudad más importante, La Haya. La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya, en el Palacio de la Paz, pero también la Corte Penal Internacional también tiene su sede en la misma, en el mismo palacio, Palacio de la Paz, Ciudad de La Haya. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias legales entre estados soberanos, la Corte Penal Internacional va a condenar a los autores de delitos graves contra los derechos humanos. No interesa dónde ocurrió, ¿no? Lo que interesa es si el lugar donde ocurrió forma parte del Estado signatario de la Corte Penal Internacional. Y Perú forma parte de ello. Entonces, si es que en Perú hay una violación sistemática de derechos humanos, como genocidios, ¿no? Exterminios, desapariciones forzosas, torturas, ¿sí? Y a pesar con las pruebas y el tiempo, no se ha abierto un proceso penal contra los autores, entonces el familiar, la víctima, las organizaciones no gubernamentales pueden denunciar el caso a la Corte Penal Internacional, con sede en Roma, ¿sí? Y más o menos son 60 países que han suscrito esta Corte Penal Internacional. La Corte, ¿qué busca condenar? ¿Qué busca sentenciar? Delitos graves contra los derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional condenaría a delitos de genocidio,
delitos de lesa humanidad, crímenes por agresión o crímenes de guerra. ¿Ok? Esos cuatro delitos que son cortos, ¿no? Pueden ser, ¿no? Castigados, sentenciados por la Corte Penal Internacional. Dina Boluarte y Maduro han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. También ha sido también Putin y Netanyahu, el primer ministro de Israel. Es más, ya hace varios meses la Corte Penal Internacional ha dictado, jóvenes, una, una orden de captura a nivel internacional contra Putin y contra Netanyahu, ¿ya? Por delitos de crímenes de guerra. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Pregunta, por favor, preguntas, alguna duda. ¿Todo claro? Sí, profe. Ella es la imagen que ustedes han subido en el chat es una peruana, Luz del Carmen, que es la segunda vicepresidenta o la vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, es una peruana. También nosotros hemos tenido un presidente de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? El José Bustamante Rivero ha sido, ¿no? Y continuamos. Ahora va a venir la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí? A ver, el año 89, ¿no? UNICEF, claro, esto ha sido promovido por UNICEF, ¿no? El que protege al niño. El año 89 se aprueba la convención. Cuando tú escuches la palabra convención, pacto, o tratado, es que ya tú te imaginarás que los que suscriben ese pacto, tratado o convención se ven obligados a acatar lo que dice la convención. Bien, abiertamente a quién protege al niño y la niña. Y define quién es niño. ¿Quién es niño, joven, según la convención? Todo menor a 18 años. Eso dice la convención. Y luego te dice, como tú eres menor de 18 años, te corresponden estos derechos, estos derechos, estos derechos, estos derechos, y así. La Convención de los Derechos del Niño tiene 54 artículos, 4 principios. Claro está que dentro de los principios están los artículos también. Primer principio, el niño tiene derecho a la no discriminación. ¿Quién vale más? ¿Niño peruano o niño venezolano? Todos por igual. Todos los niños son iguales ante la ley. No puede ser discriminado por su sexo, raza, orientación sexual, condición económica, nacionalidad o cualquier otra índole. O sea, profesor, si hay una vacante por un colegio público y está la mamá peruana y la mamá venezolana, ¿a quién se debe priorizar la matrícula, jóvenes? Porque hay dos que quieren matricular para una vacante. Entonces el director sabe muy bien que no puede discriminar, no puede preferir a la peruana que sobre la venezolana o viceversa. ¿Por qué? Porque todos los niños son igual ante la ley. No interesa, así es la norma, qué hicieron tus padres. No interesa las ideas de tus padres. ¿Ya? Siguiente principio, el interés superior del niño. Cuando hablamos del interés superior del niño, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Estamos hablando de que un principio de la convención es que todo acto del gobierno, sus normas legales, toda resolución judicial, sentencias judiciales,
toda decisión de los padres tiene que tener un fin. ¿Cuál es? ¿Qué es mejor para el hijo? ¿Qué es mejor para el niño? ¿Sí? Por eso, cuando hay juicio por patria potestad, muchas veces gana el papá y pierde la mamá, porque en el fondo de ello, el juez valora que el niño se siente mucho más protegido dentro o con papá y no con mamá. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No, es que de repente, ¿qué pasa si la mamá es adicta a la droga? O viceversa, ¿qué pasa si papá es adicto a la ludopatía? Entonces, el juez cuando dé sentencia, su sentencia debe estar enfocada a qué es mejor para el niño, porque hay un principio, el interés superior al niño. ¿Entendieron? Ya. Siguiente. Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo pleno. Saben muy bien que los padres están obligados a mantener y educar y sostener y alimentar a los hijos. Pero también, como esto es una convención, el Estado también se compromete a la protección del niño. A su vida, crea hospitales materno-infantiles, ¿no? Para su desarrollo pleno, el Estado crea un conjunto de obras públicas y le paga a funcionarios para educar, educación primaria, secundaria y la inicial, ¿no? Porque el niño tiene todo el derecho de alcanzar su máximo potencial. Por eso el Estado protege abiertamente al niño y la niña, joven. Es uno de los, es uno de los seres humanos más protegidos en la humanidad. Los ancianos, mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los niños y las niñas, joven. Y también los niños, el principio dice a la participación infantil. Niño, niña, tú tienes el derecho a que se te consulte sobre sobre cualquier acto que se apruebe en el gobierno. Son esos cuatro principios, ¿no? ¿Cuáles son? La no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y a la participación infantil. Bien, preguntas, por favor, preguntas, alguna duda. Bien, continuamos. Hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Siguiente, un ratito, a ver. Bien, esto va a estar de moda, Juan. La Convención de Derechos del Niño. Esto va a estar que se discute. ¿Por qué? Les digo por qué. Porque, jóvenes, el Estado peruano parece que ha hecho caso omiso a la Convención del Derecho del Niño y ha aprobado un decreto legislativo donde se va a condenar a los niños como si fueran adultos. Bien, ¿y eso qué significa, jóvenes? Que se va a violar un principio de la Convención. Mira acá, mira qué dice la Convención. Tortura y cárcel. Mira lo que dice, ¿ah? Dice sí, dice sí. Ningún niño, niña o adolescente puede ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles. Si has cometido un delito, no se te impondrá la cadena perpetua ni la pena de muerte. Si te juzgan y declaran culpable de algún delito, no irás a las cárceles de mayores. ¿Ya?
Y si te condenan, la prisión debe ser mínima. Entonces vamos a ver lo que se ha creado la semana pasada. Dice que los adolescentes que son sicarios, 16 y 17 años, o están inmersos en delitos graves, van a ser condenados como si fueran adultos, 30 años, que abiertamente va a vulnerar el derecho a la supremacía de las normas constitucionales, ¿sí o no? Entonces pregunto, ¿qué garantía se puede interponer cuando una norma de rango legal contradice de forma informal los principios de la Constitución? La acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué, profesor? Porque los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional y parece que una ley aprobada por el Congreso la va a contradecir. Así es. Bien. Si eres niño, tienes derecho a una vida al ocio y la cultura. Si eres niño, tu trabajo está protegido. No puedes trabajar en situaciones donde afecta tu niñez. No puedes ser a tiempo completo. Y tienen que ser horarios establecidos por ley. No puedes trabajar de madrugada. Si eres niño, no puedes formar parte de conflictos armados como soldado o soldada. No puede ser. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué me están preguntando acá? Profe, ¿qué opina de las personas que dicen que aunque el niño haya matado o una persona no tendría que ir a la cárcel? Pero depende del niño, pues. Ya hemos dicho que 16, 7 años para la ley peruana ya tiene cierta capacidad de razonabilidad y puede decidir entre el bien y el mal. Entonces ya ahora sí va a ser condenado como un adulto. Ley aprobada la semana pasada. Profesor, y estos adolescentes sicarios son llevados a la prisión de mayores o la... Ah, también de la convención dice, si has cometido delitos, de ninguna manera tú puedes mezclarte con los adultos, porque tú ya eres niño. ¿A dónde iría, profesor? A Maranguita. Y ahí tienes tutores que te educan, que buscan tu rehabilitación social, integrarte a la sociedad, ¿no? Y ahí tienes modernidad, dice, no mucho una laptop, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora, profesor, pero cuando ese niño ya tiene 18 años, ya no estaría en Maraguita, no. Ahora lo pasan al penal, o una prisión máxima de 3 años. ¿Sí? Ya. Siguiente, siguiente. La convención te dice que tienes derecho al nivel de vida adecuado. O sea, tu padre y tu madre están obligados a dar un nivel de vida adecuado, justicia social. Y es más, dice la convención, si papá o mamá no está al alcance de darte ese derecho a la vida digna, el Estado puede colaborar con tus padres. Pues. ¿Qué más? Tiene derecho a una educación, sí. Y la Convención de Derechos del Niño exige a los países ratificantes que la educación sea por lo menos de 30, ¿no? La educación sea gratuita a nivel primario. Luego dice secundaria y universitaria sería muy bueno, ¿no? Pero exige a los países miembros, ¿no? Que sean de nivel obligatorio hasta la primaria. Bien, continuamos, jóvenes, continuamos. Una más. Ocio, cultura, tortura y cárcel. Tiene derecho a la libertad de expresión, de asociación, libertad de religión y tiene derecho a la protección de tu intimidad. Por eso los niños que dan los niños, ¿no? Tienen derecho a la protección de su intimidad. O sea, los niños que cuando son víctimas de un, no sé, salen a los medios de comunicación,
no se le puede poner el rostro completo al niño. No sé si lo han visto, a veces le ponen mosaicos, etcétera, etcétera, porque la convención exige su protección a su identidad y a su intimidad. ¿Ya? Bien, jóvenes, y son 54 artículos que ustedes los pueden ver también, pero ahí están los principales que lo voy a dejar, ¿ya? Bien, preguntas, por favor, preguntas, alguna duda. Es esa ley que ha sido dada por el viernes, que va a condenar a los adolescentes de 6 y 7 años hasta 30 años de cárcel, eso claramente contradice a los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Vamos a ver cómo termina eso en el Tribunal Constitucional. Si lo declara infundado o declara fundado la acción de constitucionalidad. Bien, marquemos, por favor, marquemos. ¿Ya terminó? Gracias. Juan, pregunta número uno. La declaración fue suscrita el año 1948 y una propuesta al mundo, ¿sí o no? Y el Perú de manera independiente y soberana se adscribe a la convención el año 1959. Clave, uno casa. Perdón. Uno dedo. Maestro. Dos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más importante de la historia de la humanidad. Fue aprobada por... ¿Quién aprobó la Declaración Universal? Lo aprobó o la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí o no? ¿Y qué es la Asamblea General? La reunión de todos los mandatarios, de todos los jefes de Estado que conforman las Naciones Unidas, que son 193 países. Tres, el año 1945 se crea una Corte de Justicia de las Naciones Unidas, que tiene la función de resolver controversias jurídicas, de resolver controversias legales, disputas legales, disputas territoriales, porque no ha habido una buena interpretación de los mapas cartográficos, no ha habido una buena interpretación de los tratados, porque hay vacíos legales, ¿no? Es la Corte Internacional de Justicia. Clave de la 3, casa. 4, vamos con la 4. A ver, ¿qué marcarían la 4, jóvenes? ¿Qué marcaría la 4? Dedo. Así es, muy bien, Karen. Jaime, oré Jaime. Jaime es tu apellido, Karen, ¿sí? ¿De dónde es ese apellido? Jaime. Yo también soy Jaime. Yo soy Castillo Jaime. ¿De dónde es tu mami? De repente somos familia, ¿no? Porque esos apellidos no hay así nomás. Yo he visto que son del norte, en Piura, y son ya. Siguiente, 5. La Corte Internacional de Justicia es uno de los principales organismos del sistema de las Naciones Unidas. Fue creada con el propósito de ofrecer una instancia que permite abordar situaciones complejas entre países en el ámbito jurídico. O sea, cuando hay una controversia jurídica, la Corte va a solucionar eso, ¿sí o no? Por eso marcaste avión, muy bien, avión. Bien, bien, bien. Bien. 6. ¿Dónde queda la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional también está en el mismo Palacio de la Paz. Y el Palacio de la Paz
Alberga dos cortes, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Sede, la segunda ciudad más importante de los Países Bajos, La Haya. Muy bien, seis casas, siete. Vamos con las siete. La Carta Internacional de Derechos Humanos incluye documentos claves como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un documento formado por tres documentos a la vez, ¿sí o no? Y ahora, esta carta tiene una importancia. ¿Cuál es? Sienta la base legal, sienta la base jurídica de protección universal a esos derechos humanos, ¿no? Ajá, siete besos. Muy bien. Bien, Chicotá. Ocho. La Carta Internacional de Derechos Humanos, compuesta por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos, según sus artículos, ¿cuál es uno de los principios? Proteger la condición de dignidad, proteger esa condición de inherencia a los derechos humanos, proteger la libertad, la vida. Ocho, beso, ocho besos, bien. Nueve, en una conferencia internacional sobre derechos humanos, se plantea el desafío de unificar los criterios básicos que garanticen los derechos fundamentales a nivel global. ¿Cuál de los siguientes instrumentos forma parte fundamental de la Carta Internacional de los Derechos Humanos? Beso, ¿no? El Pacto Internacional. Claro, no te confundas con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ese documento salió a raíz de la Revolución Francesa del año 1789. No confundir con eso. ¿Sí? Muy bien. No confundir ese dedo de la nueve dedo, no confundir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No confundir eso. ¿Ya? Nueve, beso. Diez, la Convención de Derechos del... ¿Ya? Muy bien. Establece que los niños tienen derecho a la vida, supervivencia y desarrollo pleno. Así es. La educación primaria es obligatoria. Así es también. La Convención de Derechos del Niño exige a los Estados partes signatarios que por lo menos garanticen la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria. Así es. Los estados que ratifican la convención están obligados a presentar informes periódicos. Claro que sí. Perú forma parte de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, Perú les dará un informe a la Convención sobre los avances en la protección de los derechos del niño. Ahora dirán, ¿qué informe le va a dar sobre esta ley aprobada, jóvenes, donde se va a penalizar a los niños como si fueran adultos? Pero era necesario, es necesario, jóvenes, porque ya hay demasiado delincuentes de 16, 17 años que están extorsionando y dinamitando, ¿no? Quitando la vida de inocentes, ¿no? Bien. Y la protección contra el trabajo infantil es una de las garantías fundamentales. Claro que sí, claro que sí. Entonces, la pregunta número 10 que marcamos, 10 todas son correctas. 10 todas son correctas. Sería Ecuador, 10 Ecuador. 11, a ver, ¿qué marcamos la 11, jóvenes? 11 me dicen que es beso. Claro, porque dice que los niños, si en tu país hay un conflicto armado, tú de ninguna manera puedes formar parte de un ejército. La convención protege al niño, a su integridad, a su bienestar. Así es. 11 besos. Ahora, ¿qué marcamos la 12? Toda norma legal, toda sentencia judicial, toda decisión del padre, de la madre o de la familia debe estar dentro de un entorno, de un principio, de una finalidad. ¿Cuál es? El proteger al niño y su bienestar.
Muy bien. Interés superior al 1000. 12 pesos. 12 pesos. Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Ahí yo comparto material a mis Angeli Ixam. Ahorita lo mando, ¿ya? Me he enterado que tiene otro celular.